Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas noticias respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Mira esta palabra que está registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 32, acerca de las buenas noticias. Dice, nosotros les anunciamos, y estos son precisamente los discípulos de Jesús, los apóstoles, los primeros seguidores comprometidos que amaban a Jesús, que una vez que Él resucitó y una vez que Él ascendió al cielo, comenzaron a publicar las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? ¿Tú sabes cuáles son las buenas noticias? Aquí lo resume con una frase contundente: las buenas noticias respecto a la promesa hecha. Hay una promesa hecha a nosotros, una promesa hecha a la humanidad. Desde el momento que Dios decidió hacer al ser humano, crearlo no como un objeto más, no como parte de la creación. Es lo único en la creación que dice que tuvo su imagen y su semejanza. Génesis capítulo 1. Y cuando Él decide hacer al ser humano y lo hace de acuerdo a imagen y semejanza, lo bendijo y le dio promesa. Y tú eso lo puedes ver en Génesis capítulo 1 desde el versículo 24 en adelante, que no es el motivo de la conferencia, pero esa es la cita a la que estoy haciendo referencia. Génesis capítulo 1, versículos 27, 24 en adelante al 27. Y dice que en esa promesa Él bendijo al ser humano, lo crea como hombre y como mujer. Su imagen la pone en dos vasos complementarios y les da promesa. Y la promesa es una promesa para trascender. No dice ustedes van a ser como los árboles, parte de un ecosistema. Van a tener una función en el ecosistema y en el mundo, y en eso va a estribar su relevancia. No dijo ustedes van a ser una materia más que se necesita para el balance entre los elementos para que haya vida en esta vida. No dijo cualquier cosa que te puedas imaginar acerca de tu persona y la mía, ahí hablando acerca de nuestro nacimiento, de nuestra concepción en Dios, porque somos descendientes justamente de ese primer hombre y esa primera mujer. Esta es una promesa para nosotros. ¿Cuál promesa está ahí? Y habla acerca de una promesa de ejercer señorío, dominio y no ser dominado. Dominar los elementos naturales, no ser dominado por el COVID-19. Todo ese diseño, no ser dominado por las fieras. Empieza a dar detalles acerca de esto. Le empieza a decir trascendencia, la palabra que hoy quiero usar. La trascendencia de multiplicar las cosas que están en tus manos, de decidir por un proyecto y verlo fructificar. La promesa dice multiplicar, dice generar valor. ¿Cómo se genera valor? Lo dice ahí hablando acerca de fructificar. El fruto es el final de un proceso de desarrollo. Es la corona y la evidencia de que hay trascendencia, de que una pequeña y humilde semilla puede convertirse en algo más que eso, porque dentro de esa semilla está el poder de la promesa para trascender, para que esa semilla se convierta en algo más que lo que se ve por fuera, un árbol que a su vez da fruto, que alimenta a otros, y en ese fruto hay más semilla todavía, con el potencial de crear un bosque completo. Eso es trascendencia. Y si alguien se ha preguntado cuál es la promesa a la que aquí se refiere, sí pueden ser cosas específicas, aplicadas
y reveladas al pueblo de Israel desde tiempos ancestrales, como una primicia, como una sombra de algo mayor que vendría. Pero cuando tú ves el origen de todas las cosas y el origen tuyo, mi origen en la humanidad, está hablando de trascendencia, dominio, señorío, multiplicación, generación de valor. Todo eso está en Génesis capítulo 1, en la creación del ser humano. Es impresionante. Sin embargo, el ser humano, después de esa tremenda promesa, vivió posiblemente mucho tiempo, no sé cuánto tiempo habrá vivido, pero llega el momento en el cual rompe relaciones con Dios, rechaza al Dios de la promesa, al Dios de las bendiciones, al Dios que hace posible que la promesa se realice, al Dios que habían conocido íntimamente, no a través de una religión. Tú mira la relación que tenía Adán con Dios. Dice que caminaba y se paseaba a Dios entre el jardín con él. Perdimos todo eso por decisión propia, sí, fue a través de un engaño, de un ser caído que toma la forma o la figura. Yo no sé qué tan literal sea lo que está escrito en Génesis, pero entendemos los conceptos que están detrás de las figuras que usa. Dice una serpiente antigua, también llamada dragón posteriormente, engaña al ser humano. No quiero hablar de la mujer o al hombre a quien engañó, fue al ser humano. Los dos tomaron la decisión de creer la mentira acerca de quién es Dios y romper relaciones con Él, y ya todo lo que ha continuado desde ahí es un orden caído, separado de Dios. Así que cuando vemos aquí que hay una promesa y que esa promesa de trascendencia, Dios, cito nuevamente el final de este pasaje, Dios nos la ha cumplido, no a medias, no a pedacitos, no mediocremente, sino plenamente a nosotros. Y si tú te preguntas dónde lo cumplió, cómo lo cumplió, a partir de qué lo cumplió, la respuesta está al final. Al resucitar a Jesús. Ese es el día de hoy. Ese es el día de hoy que estamos recordando y celebrando. Estamos recordando la resurrección de Jesús en el mundo occidental, domingo de resurrección. Pero hoy las familias del camino y sus amigos recuerdan que detrás de la resurrección de Jesús está el cumplimiento pleno de la promesa de trascender. Así que me llevé 4 minutos, 5 minutos ya para dar el mensaje. Eso es lo que estamos recordando el día de hoy. Eso es lo que estamos celebrando. Cuando alguien no entiende bien, por ejemplo, el objeto de una celebración, una fiesta o algo, algún acto, algún evento al que eres invitado y no entiendes muy bien qué está sucediendo o la relevancia, lo celebras con muchas reservas, tímidamente. Pero cuando entiendes el significado, cuando valoras, cuando la persona objeto de esa celebración es alguien muy cercano a ti, puede ser tu propio hijo que está logrando un hito en su vida, llegando a un momento importante, lo celebras con una sonrisa, echas la casa por la ventana si es necesario, porque entiendes el significado y el valor detrás de eso. El valor, uno de los grandes valores detrás de la resurrección de Jesús es que nos ha cumplido Dios a través de la resurrección de Jesús una promesa, la promesa al ser humano de trascender. Y este es un mensaje tan importante como que cuando tú ves delante de ti tus mismos fracasos, trascendencia viene a ser algo completamente diferente. Cuando ves tus mismas limitaciones que no te permiten hacer más, trascendencia viene a ser una palabra que cambia todo. Cuando ves cualquier circunstancia física, emocional, espiritual, trascendencia tiene que venir a tu mente. Yo te invito a que a partir de ahora veas a Jesús de una manera todavía mejor,
todavía mayor, más amplia, y usa la palabra trascendencia. Yo soy llamado a trascender, y por eso Jesús vino, y por eso Jesús fue resucitado. Esto es algo que, como toda promesa, de una manera delicada, importante, se fue preparando su cumplimiento. Fue algo, es algo espectacular. Y yo quisiera que te lleves una tremenda evidencia histórica, pero que nos da, más que una evidencia por sí, nos habla en qué consiste el hacer posible la promesa de trascender. ¿Qué es lo que Dios hizo que viene a coronarse? En cierta manera no es el final del proceso, lo vamos a ver, pero viene a ser el momento más culminante o importante del proceso, como si en una película hubiese un antes y un después de ese acto. Cambia completamente el rumbo del destino, completamente. Y esa es la resurrección de Jesús, lo que sucedió en medio de ese proceso. Pero el proceso es más amplio. No solamente es el tema de la resurrección. La resurrección va a ser nuestro apuntador para recordar que Dios es un Dios que cumple su pacto y cumple sus promesas. Y una de estas es la de trascendencia para nuestra vida. Ahora, ¿cuál es ese proceso? ¿Dónde está? Yo siempre me he topado con el desafío de poder explicar en poco tiempo todo ese proceso que Dios fue preparando y haciendo, con lujos de detalles, y es un desafío muy difícil de lograr si no quieres pasarte demasiado tiempo hablando. Pero hay un pasaje que, si nunca lo has visto, te invito a que ya lo tengas registrado en tu Biblia, y voy a abrir mi Biblia. Te invito a que uses la versión Reina Valera del 60, porque es una tremenda profecía, la profecía que yo le he llamado, como algunos teólogos, la profecía del Mesías príncipe. Tiene otros nombres para otras personas, pero esto está en el libro de Daniel, Daniel capítulo 9. Voy a abrir mi Biblia ahí, te invito, aunque vamos a proyectar algunos pasajes simplemente para tener la referencia de dónde estamos, dónde nos ubicamos, pero mira tú, por favor, esta referencia que está aquí. Daniel capítulo 9. Esta profecía, la profecía del Mesías príncipe, es una profecía que nos dice cuál es la obra que Jesucristo vino a hacer, que para nuestro tiempo es hace 2000 años, para nuestro tiempo. Para el tiempo de esa profecía es 483 años antes. Y mira la precisión, te vas a impresionar. Estas no son como las profecías de Nostradamus, ¿no? Que dicen cosas como y el libro se abrió y todos fueron benditos. Y entonces cada quien ahí dice, bueno, el libro significa esto, y no es tan ambigua, tan amplia, es lo que tú quieras que sea. Esas profecías del Nostradamus. Pero las profecías bíblicas, las profecías que vienen de Dios, que son verdad, tienen lujo de detalles, como el poder decirte que 483 años iban a suceder después del primer cumplimiento de esta profecía. Ahora, esta profecía, ¿de qué habla? Habla acerca de el proceso que Dios haría para restaurar su orden en este mundo. Ubícalo así, por favor, para entender muy bien de qué habla. Algunos la han tomado y dicen, habla de los últimos tiempos, otros la han tomado y dice, habla acerca del poder de la intercesión, y sí habla de muchas de esas cosas. Pero el sentido amplio de qué habla Daniel capítulo 9, versículo 24 en adelante, es una profecía de un Mesías príncipe que vendría a restaurar el orden de Dios para la vida. Lo que tú y yo hoy vivimos no es el orden de Dios. Así que con toda razón las personas pueden preguntarse, ante las calamidades que hay, ante todos los sinsabores de la vida, con toda razón pueden preguntarse, ¿dónde está Dios? Evidentemente, este no es el orden de un Dios que cuando nos creó,
quiso lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros se encuentra en su presencia y en las bendiciones que emanan de su presencia. Tengamos cuidado cuando hablamos acerca de que todas las cosas malas que vienen es porque Dios las envía. La Biblia dice exactamente lo contrario en el libro de Santiago. Toda buena dádiva y todo regalo perfecto vienen de parte de Dios, no al revés. También en Santiago dice: nadie diga que es tentado de parte de Dios para ver si hace lo bueno o lo malo, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Santiago capítulo 2. Todas estas cosas nos hablan en la profecía del Mesías príncipe, que Él vendría, Él haría algo para restituir el orden de Dios para la vida. Y eso comienza en tu interior, en mi interior, pero por supuesto que se manifiesta y tendrá su manifestación en toda la tierra. Toda la tierra. ¿Cómo? ¿En los lugares de adoración? No, en toda la tierra. Toda la tierra veremos el orden de Dios. A este orden de Dios, Juan el Bautista y Jesucristo en el Nuevo Testamento le llamaron el reino de Dios o el reino de los cielos. El orden donde Dios que está en los cielos impera, esos cielos pueden invadir la tierra y podemos verlo en la tierra. Y hoy en día no vemos ese orden completamente manifestado, pero hemos visto ya ese orden parcialmente manifestándose en la vida de aquellas personas que son ciudadanos de ese reino. Está ahí, poco a poco, todavía no lo es todo. Me encanta la palabra, como hay momentos donde dice, por ejemplo en primera de Juan capítulo 4, dice: amados, nosotros somos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Lo dice clarito. ¿Cómo? ¿Todavía no se ha manifestado? No. Se ha manifestado lo más importante, ese cambio de rumbo, esa vida para una vida eterna. Se ha manifestado en aquellos que han recibido a Jesús, lo que hizo hace 2000 años en la cruz de Jerusalén. Se han manifestado cosas importantes y todavía nos damos el lujo de ver en cosas exteriores esa manifestación. Hace una semana Noemí Hernández nos recordó acerca de que ese reino es real. Ese reino está y existe y muchos de ustedes lo han experimentado y lo experimentarán con mayor poder. Pero todavía no somos todo lo que ha de manifestarse y esta tierra está muy lejos todavía de ser la manifestación. Esta profecía nos habla acerca de que ese orden sería restaurado y que vendría acompañado de hechos históricos para poder comprobar su veracidad. Otro punto de esta profecía. Para que se pueda comprobar que es verdad, vendría acompañado con hechos históricos. Y es un orden. No para que las cosas sean pues como a Dios se le antoja y quién sabe para qué. No, es un orden para nuestra bendición. Permítanme leer el comienzo de esta profecía y vamos a darnos cuenta de tres cosas. ¿Qué es lo que Jesucristo vino a hacer y sigue haciendo? Porque este proyecto no ha terminado hasta que tú veas las naciones de la tierra, todo este mundo bajo el orden de Dios. Podrás decir: esa profecía ya se selló, ya se cumplió. Pero mientras no lo veas, todavía esto es trabajo en proceso. Mira lo que dice, lo puedes ver en tu Biblia también para que tengas los apuntes y referencias. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Lo primero que esta profecía nos indica, y la voy a dividir en tres partes, este es el primer tercio, es el qué. ¿Qué es lo que vendría a hacer el personaje principal de la profecía, que lo veremos justo en el siguiente versículo, el 25, el Mesías príncipe?
Esta es la profecía del Mesías príncipe, no de la antítesis de ese Mesías, no de un líder revolucionario, no de una nación en particular de la tierra. Esta es la profecía del Mesías príncipe. Y no le vamos a restar nada a su protagonismo, mucho menos en un día como hoy, en que Él resucitó. Nos habla primeramente de qué, en qué consiste la restauración del orden de Dios. No lo voy a explicar más que uno de esos puntos para pasarnos al siguiente tercio, pero lo voy a enlistar aquí para quien lo quiere ver como una lista. ¿Cuáles son las buenas noticias que hace un momento hablamos en Hechos? Las buenas noticias que haría y que ahora estamos entendiendo como la restauración del reino de Dios, del orden de Dios. Jesucristo para eso vino hace 2000 años, una semana como hoy. Para eso entró a Jerusalén, para eso murió, para eso resucitó al tercer día, para eso se fue al cielo después de 50 días o 40 días para ser más preciso, y para eso va a regresar. Todo lo que está en esta profecía nos habla de 6 objetivos. Mira cómo está la lista, simplemente lo voy a transcribir, pero lo puedes ver en tu Biblia. Primero, para terminar la posesión ilegal. La palabra que me encanta en la versión Reina Valera del 60 y no la encuentras en otras versiones es la palabra prevaricación. La palabra prevaricación es una palabra que significa posesión ilegal. Para terminar la prevaricación. Vendría el Mesías príncipe para terminar la posesión ilegal de. Cuando tú tienes un virus o una enfermedad que no entendemos realmente bien, como el cáncer, en el orden de Dios para la vida, eso es una posesión ilegal sobre ti. Tienes que ir asimilando cómo ve Dios la vida. Y la única manera es que tú vayas viéndolo desde la perspectiva de su reino, ver la vida de acuerdo al reino de Dios para que entiendas el orden de las cosas. Cuando hay injusticia sobre tu negocio, eso es una prevaricación, es una posesión ilegal, no es legal en el orden de Dios. Aunque aquí en la tierra muchos le llamen que sí o le digan que sí, le llamen legal, pero por debajo no lo hacen y se corrompen y te pretenden corromper y te dicen corrómpete, si no, no serás parte del ciclo de la bendición de este orden caído. Él vino a terminar la posesión ilegal. Cuando hay miedos, pensamientos que vienen a tu vida, cuando hay sentimientos de muerte hacia adelante, el diseño del alma de Dios no es ese, es trascender. El diseño del alma que Dios hizo a nuestra vida no es que termines, es que trasciendas. Dios creó al alma humana, a su espíritu, para ser eterno. Dice la palabra todo esto. Si alguien dice, demuéstrame tanto detalle, búsqueme y escríbame en info@grupoelcamino.org para tomar un café. Eclesiastés dice que Él puso eternidad en el ser humano. Y sin que el ser humano haya entendido todo esto, todo lo hizo hermoso en su tiempo. No fuimos creados como la materia para quedar en el polvo. Jesucristo nos recordó hace 2000 años nuestra promesa. Del polvo naciste, al polvo irás, pero el que está en Cristo del polvo se levantará. Eso es algo impresionante. Esto no es normal en este orden caído. No es normal que haya resurrección. ¿O tú has visto a alguien resucitar? No es normal, no es la norma. En este desorden no es la norma. En el orden de Dios es nuestro llamado.
La posesión ilegal incluye la muerte sobre tu cuerpo. Está también escrito que no se enseñoreará la muerte para siempre. Todo, Dios le ha puesto un límite en esta profecía. Y a muerte tiene también sus días contados. Esto es impresionante. Esto no es la venida de un buen hombre que fue un mártir en la cruz por morir por sus enseñanzas o algo así. Y después tuvo que ser ayudado por los discípulos, robando el cuerpo, sobornando a la gente que estaba cuidando, y tantas historias y fantasías que se han levantado cuando hay testimonios, cientos de testimonios, yo diría miles de testimonios de la resurrección de Jesucristo, no solamente por lo que está documentado, sino los testimonios de sangre que llamo yo. Cientos y miles de personas que dieron su vida por un Cristo resucitado, que en el Imperio Romano, al preguntarles quién es Dios, todos debían contestar: César es Dios. Pero los que habían visto a Jesús con sus ojos, lo habían palpado con sus manos, ellos dijeron: César no puede levantarse de la muerte. ¿De qué Dios hablas? Jesucristo es el Señor y Dios. Y eran martirizados y crucificados. Esas son las evidencias más poderosas, evidencias de sangre. Y aún hoy en día las seguimos viendo en todos aquellos que estamos dispuestos a darlo todo por Él, teniendo opciones para cambiar. Sabes, esta posesión ilegal a mí me llena, pero son 6 objetivos. Y solamente he querido enfatizar este y un segundo más. Dice también aquí que el objetivo de las buenas noticias, el objetivo de venir a restaurar el orden de Dios, el reino, es terminar la posesión ilegal. Segundo, poner fin al pecado. El pecado simplemente es una palabra que significa ir desviado al centro de la voluntad de Dios. Todas las cosas que no se dirigen al centro de la voluntad de un padre de amor incondicional para con sus hijos, eso es pecado. Así que cuando mi hijo conduce su vida y toma sus decisiones fuera del centro de mi voluntad para él, que es preservación, que es trascendencia, que es inteligencia, desarrollar sabiduría, ser un hombre de bien y ser bendecido, cuando él hace algo que va fuera de ese centro, está pecando contra mí. Esa es la palabra pecado. Él vino a poner fin al pecado y las consecuencias de haberlo abrazado en nuestras vidas. Él vino a subrogar el castigo por la maldad. En la Biblia dice expiar, pero la palabra expiar significa subrogación. ¿Sabe lo que es la subrogación de algo? Se parece a la palabra subsidio. Una persona tiene una deuda, pero viene otro y subroga esa deuda. Le dice: tu deuda legalmente, pásamela a mí y yo la pagaré. Eso está en el mismo orden como lo leímos ahorita en la profecía del Mesías príncipe. Él venía a expiar la iniquidad. La palabra iniquidad es la palabra en hebreo avon, que significa maldad. Él vino a todo eso. Mira, 4, vino a traer la justicia perdurable. ¿Ves justicia hoy en este mundo? Pues flachazos. Hay cosas que son justas. Tal vez en ti hay justicia, tal vez tú eres un hombre justo, una mujer justa. Pero no es el orden que rige este mundo, la justicia. Pero dice que Él vendría a restaurarlo y un objetivo es traer la justicia perdurable. Dice que Él vendría a sellar la visión y la profecía. Y esta palabra, visión y profecía, está relacionada con la promesa. La promesa es una visión que se profetiza. La promesa es algo que se garantiza. Al menos las promesas de Dios se garantizan, no sé las tuyas, pero las de Jesús, las de Dios tienen garantía.
visualizas algo que no está aquí en el hoy. Esa es una promesa, la visión, pero la garantizas en su cumplimiento. Así que la promesa se convierte en profecía. ¿Por qué? Porque solo es cuestión de tiempo para que se cumpla. Dice que Él vendría a sellar la visión y la profecía. Y la primera visión, perdón si soy reiterativo, que tenemos del ser humano y de este mundo es lo que cité en Génesis 1:27. El orden de tu trascendencia. Ese era el mundo que teníamos. Un mundo perfecto, un mundo hermoso, un mundo bello. Vidas completas. Pues vino para eso, para sellar, para decir, aquí está el cumplimiento. Esta palabra sellar significa cumplimiento. Y 6, el último de los objetivos, y estos van en orden cronológico, estos van en orden cronológico. Ungir al Santo de los santos. Y tiene nombre, Jesucristo. Como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Ahora, ¿eso es el qué? Vamos a responder segundo tercio. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasaría esto? Mira lo que dice la profecía del Mesías príncipe. Versículo 25 del capítulo 9. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas más y 62 semanas. ¿Esas te dan cuántas? 69 semanas. Voy a hacer aquí un alto para aquellos que no están familiarizados con esta profecía. Aquí la palabra semana es una palabra que viene de una palabra hebrea que significa conjunto de 7. A ver, para nosotros hemos adoptado la palabra semana como un conjunto de 7 días, pero es una palabra más amplia en el hebreo. Es como la palabra docena. ¿Alguien sabe lo que es la palabra docena? Docena es un conjunto de 12 elementos. Una docena de, y no piensas tú en días nada más, aunque pueda haber una docena de días, 12 días, pero piensas en cualquier cosa. Una docena de panes, son 12 panes. Una docena de papas, son 12 papas, ¿verdad? Es una palabra que nos habla acerca de un conjunto de 12 cosas. Así como la palabra docena, la palabra semana en el hebreo es un conjunto de 7 cosas. Una semana de panes son 7 panes. Una semana. En este caso, ¿a qué se está refiriendo? Dice, desde la salida de una orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 más 62 conjuntos de 7 años. Está hablando de semanas de años, no de días. Un conjunto de años. ¿Cuántos son 69 conjuntos de 7 años? 483. Okay, mira la precisión. Muy bien. Dice, vamos a seguir la lectura, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué nos está diciendo esta segunda parte de la profecía? El cuándo iba a ocurrir esto, o empezar a ocurrir el proceso de restauración del reino de Dios. ¿Cuándo iba a empezar? Vamos a hacer aquí los cálculos, y aquí ya los puse por ustedes. Dice que habría 483 años después de una orden, pero aquí ya estoy poniendo lo que a la luz de la historia ya hemos visto y aprendido. Cuando dice en la Biblia la orden para salir a restaurar Jerusalén, tienes que entender que esto está escrito en un año en el que el pueblo, Daniel y su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, está cautivo primeramente en Babilonia,
Pero después que el imperio persa conquista a Babilonia, ahora están cautivos en el imperio persa. Y se cumple que unos años después, casi 70 años posiblemente, de que él recibió esa profecía, un rey persa, en este caso Artajerjes II, dio la orden para restaurar el templo y Jerusalén. A partir de esa fecha, que es una fecha histórica y la puedes consultar en internet, si cuentas 483 años, nos lleva a la época en que apareció Jesús. Ahora, lo impresionante de esta profecía es que esto está registrado en las Sagradas Escrituras de las 3 más poderosas religiones del mundo. Esto está en las Escrituras Sagradas del pueblo judío. Esto está en las Escrituras Sagradas del pueblo cristiano, la Biblia. Y eso está reconocido también por el Islam. Así que esa evidencia histórica no tiene cabida con ideas de que no sé en qué momento 3 o 4 tipos se pusieron de acuerdo para inventar esa profecía. Esas 3 o 4 tipos que hicieron eso, por favor tráiganlos ahora a ver si logran la paz entre el Islam, el judaísmo y el cristianismo y pónganlos en Jerusalén. No, eso no existió. Estas son evidencias históricas. Y la mejor manera de verlo es: vete a las escrituras judías y vas a encontrarlo. Y créeme, un cristiano no las puso ahí. Vete a lo que enseña el Corán y las referencias que hace a Abraham, a Daniel. Yo tengo el Corán en mi casa. Y créeme, ningún cristiano se metió al escribir el Corán y a hacerlo público en la época de Mahoma. Estas cosas son sobrenaturales dentro de lo natural, dentro de lo histórico. Y sabes, esto es a lo que se cumplió. ¿Cuándo? Y aquí están las referencias, no las voy a ver por tiempo, pero si tú quieres estudiar Biblia, anota estas referencias que tengo aquí a un lado, referencias bíblicas de lo que estamos viendo. En la Biblia, que es un documento histórico, está también registrada el momento en el que fue dado el edicto por Artajerjes para salir, para que el pueblo judío pudiera salir a reedificar su ciudad y su templo. Y eso está registrado en Esdras capítulo 7 del versículo 1 al 28. ¿Qué sucede entonces cuando tomamos la cuenta a partir de Esdras capítulo 7, el edicto de Artajerjes, y le sumas 483 años? Ese edicto, históricamente también lo puedes comprobar, fue hecho en el año 457 a.C. Artajerjes existió, no es un cuento. Y Artajerjes dio este edicto y por eso salió el pueblo de Israel. Y lo hizo en el año 457 a.C. Ahora, haz la suma. 457 años antes de Cristo, súmale los 483 años de la profecía de Daniel y te va a dar 69 semanas de años después, el año 27 después de Cristo. Ahora, ¿qué sucedió el año 27 después de Cristo? ¿Sabes qué sucedió? Jesucristo apareció públicamente y comenzó su misión, su ministerio. Comenzó a restaurar el reino. Esta también algunas de las evidencias bíblicas. Esto es impresionante. ¿Cuándo lo haría? En el año 27. El sumo detalle que tiene en esta profecía es posiblemente uno de los documentos más valiosos para poder demostrar en un mundo incrédulo la fuerza, la veracidad de Cristo. ¿Y de quién es ese Cristo? No fue un mártir improvisado que apareció hace 2000 años. Esta era la visión y la misión de Jesucristo, el Mesías príncipe. Ahora, el año 27 después de Cristo, también nos dice esta profecía que para este año iban a ocurrir 3 sucesos. Todo esto está en lo que ya leímos. Por eso tú ya tienes tu Biblia, sabes dónde volver.
Me estoy yendo un poco más rápido. Uno de esos 3 sucesos iba a ocurrir antes que llegara el año 27. Lo puedes ver ahí en Daniel 9, ya lo leímos. Y otros 2 iban a ocurrir justamente después de ese año. El que iba a ocurrir antes es que el muro y la plaza de Jerusalén iban a ser reedificados. Y cuando llegó el año 27, el muro y la plaza ya habían sido reedificados. Otro suceso está narrado ahí y dice que después del año 27 iba a morir el Mesías príncipe. Eso ocurrió 3 años y medio después del año 27. Y esto es un detalle que nos va a llevar al tercer punto. 3 años y medio. La mitad de 7. En la mitad de una semana de años. Iba a morir el Mesías príncipe. Pero otro suceso también dice, en lo que acabamos de leer, que iba a suceder después del año 27. Dice que iba a venir un príncipe, no dice el Mesías príncipe, un príncipe, e iba a destruir el templo, iba a crear desolación. Y eso, la destrucción del templo, se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y ese príncipe era el general romano Tito. Es abrumador la precisión de la profecía, para que nadie en este mundo diga: es que no tengo evidencias, es que esto suena a idea de fanáticos. Esto es un asunto comprobado con hechos históricos y profetizado de una manera sobrenatural sobre una persona sobrenatural, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué haría? Ya lo vimos. ¿Cuándo lo haría? Ya lo vimos. Y terminamos en ¿cómo lo haría? La última parte de esta profecía, Daniel 9:27, nos dice el cómo lo haría. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Quiero invitarte a que destaques esta frase. ¿Cómo lo haría? Confirmando el pacto. Así comenzaría. Vamos a continuar la lectura. Dice, a la mitad de la semana, ¿cuánto es la mitad de 7? 3 y medio. Y si un 7, aquí una semana son 7 años, ¿cuándo está hablando de esto? Sería a los 3 años y medio haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Jesucristo en el año 27 comenzó su obra, su ministerio. Y a los 3 años y medio se cumplió un día como hoy, un viernes de la semana pasada. Él fue a una cruz y murió. Y delante de Dios cesó el sacrificio y la ofrenda. Una de las cosas que sucedió, y no la estoy aquí viendo, demostrando, pero puedes encontrarlas en tu Biblia, es que cuando Jesucristo está en la cruz y cuando Él da su último aliento y dice: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, Él muere. Y en esa hora hay tinieblas sobre la tierra, dice la Biblia, todo está oscuro. Comienza un terremoto. Empieza a haber un terremoto. El momento en que Jesús está muriendo y muere en la cruz de Jerusalén. Y al mismo tiempo, en el sagrado templo, este templo que habían estado reedificando, dice que el velo que separaba el lugar santo, al cual no se podía entrar más que una vez al año el sumo sacerdote, ese velo que separaba lo que era la presencia de Dios y por el cual había un sistema de rituales, de sacrificios, que todos iban apuntando y representando a lo que Jesucristo haría en la cruz. Eran representaciones y figuras de cómo, para poder llegar a la presencia de Dios, alguien tenía que subrogar tu culpa, subrogar tu pecado, expiar tu pecado. Y se representaba a través de un cordero perfecto al cual se hacía una oración, y de una manera simbólica se ponía
el pecado de la persona que quería acercarse a Dios, y se sacrificaba ese cordero. Eso es lo que sucedió justamente en la Pascua, el jueves de la semana que Jesucristo iba a morir. Ahora, el verdadero Cordero de Dios que Juan dijo desde que comenzó a ver a Jesús en el capítulo 2, este es el Cordero de Dios, no es los animales, Él es el Cordero de Dios que va a subrogar el pecado del mundo. Ahora, Jesús está en la cruz haciendo eso, ¿y qué es lo que sucede? El velo, milagrosamente, se comienza a romper en dos, y lo tremendo es que empieza a romperse de arriba hacia abajo. Y de repente, algo que sería blasfemo, el arca del pacto, lo que representaba la gloria de Dios, queda a la vista de cualquiera que anduviera por ahí. Justo en el momento que Jesucristo había dicho en la cruz, consumado es, que significa la deuda ha sido pagada. La deuda ha sido pagada, y en ese momento el velo se abre, se rompe en dos, y cualquiera podía entrar libremente a la mismísima presencia santísima de Dios. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Tal vez alguien quiera darle otros significados de otros sacrificios y de otra cosa, pero la profecía del Mesías príncipe habla de una persona, Cristo, no de otros personajes, es de Cristo. Y Él vendría a hacer ¿qué? Hacerlo en un cuándo y en un cómo. Y ese cómo es que Él confirmaría el pacto. ¿Qué va a hacer para confirmar el pacto? Dos cosas. La primera, haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso significa, Él sería el Cordero de Dios que pondría su vida para que haya paz en tu relación con Dios y puedas tener acceso al Dios de la vida, al Dios del universo. La deuda ha sido pagada. Y segundo, mira lo que dice aquí. Después, si también quieres señalarlo, primero hay un primero y luego viene un después. O sea, no sería en ese momento, no sería en el momento en que Jesús murió. Dice después, muy claro, ¿verdad? Después, el Mesías príncipe, con la muchedumbre de las abominaciones, dice, vendría ahora un desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Te voy a dar un tip muy sencillo. ¿Quién es este desolador? El mismo que ha ejercido una posesión ilegal en este mundo. El mismo de la prevaricación en tu vida. Cuando hay una cosa mala que no quieres hacer, pero la sigues haciendo, hay una posesión ilegal en tu vida. Y el desolador es el que viene a hacer lo que su nombre dice, desolar. Jesús lo dijo de una manera muy precisa en Juan 10:10. El desolador o el ladrón viene a hurtar, a matar y a echar a perder. Es lo que significa destruir. ¿Hay algo en tu vida con los efectos del desolador? Jesucristo vino para echar fuera la posesión ilegal de eso, pero después, dice, después vendrá sobre el desolador lo que está determinado. Yo quiero aquí concluir con una figura antes de pasar a un ejercicio de fe. Jesucristo, cuando vino en esos años 27 que comenzó, las cosas que hizo, las primeras tres que hizo y son en este orden son: primero, Él fue a buscar a Juan el Bautista para que lo bautizara en agua. Así que yo te invito, en estos días tenemos, ¿verdad, Edgar? ¿Qué día será? Tenemos bautismo en agua. Si tú quieres hacer esta señal, esta ceremonia, que es algo que Jesucristo dijo,
Dice, aquella persona que me recibe, dice, confiese con su boca, crea en su corazón quién es Jesucristo. Y dice, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese es el primer paso, como Jesús, de decir, Señor, yo renuncio a quien yo soy hasta aquí. Me sumerjo en el agua como si fuese también tu tumba. Tú moriste por mis pecados, moriste por mis fracasos. Y así como tú te levantaste, yo también me quiero levantar en vida nueva. Y es una ceremonia para ti. Y a todos los que te vemos, pues nos consta, ¿verdad?, en quien has creído. Ahí sí yo puedo poner las manos al fuego y decir, este es un discípulo de Cristo. Los otros, pues no sé, ¿verdad? Pues dice cosas, pero una persona que hace lo que Jesús dijo que hiciéramos es un discípulo de Cristo. Te invito. ¿Cuándo es, Edgar? Gracias. 7 de mayo. 7 de mayo. Bueno, dice que Jesús hizo eso, fue a bautizarse, perdón por el paréntesis. Segundo, fue al desierto a ser tentado por el desolador. Lo siguiente que hace no es ir a sanar a un paralítico. Él va a su misión. Él es el rey, Él es el león y Él es el cordero en su misión. Así que va y dice, venga, quiero que entiendas algo, desolador. Ya llegué. Y empieza a ser tentado por el diablo. Una lucha espiritual se da ahí. Grandes lecciones encontramos en eso. Cuando terminan los 40 días en el desierto, ¿qué es lo que hace? Lo tercero que hace, tampoco va y sana al enfermito de la pancita, no. Va a la sinagoga. Era sábado, era día de reposo. Ya me imagino, qué honor. ¿Se imaginan a Jesús que venga aquí a darnos la palabra? Pues esta gente tuvo ese honor y no se dieron cuenta. Entonces llega Jesús y entonces se le da el libro de uno de los profetas para que lo lea. Y mira lo que sucede. Dice, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es Isaías capítulo 61, si lo quieres para referencia. Empezó a leer Isaías 61. Dice, el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas noticias. Y volvemos a encontrar el término de las buenas noticias, el Evangelio, a los pobres. Me ha enviado, mira lo que es la restauración del reino, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos, imagínate a Jesús, está sentado ahí, ya pasó a leer, está ahí. Y dice, y los ojos de todos estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles, está Jesús ahí sentado y voltea y comienza a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, lo que estaba profetizado, yo soy. Y yo vine a dar libertad. Yo vine a traer vida y vida en abundancia. Lo que está diciendo. Ahora, en esta conclusión que voy a hacer, si tú ves lo que Jesús leyó, él leyó Isaías 61, déjame te lo pongo rápidamente. Y él leyó esto. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Igualito, muchas palabras tal vez, sinónimos, pero igualito. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero el versículo 2 ahí no se acaba. Pero hasta ahí leyó Jesús. Y cuando termina, lo enrolla a la mitad del versículo 2 de Isaías, entrega el libro y después es cuando dice, este año de la buena voluntad, esto se ha cumplido hoy delante de ustedes. Este es mi hoy, este es mi tiempo presente, esta es la parte.
¿Por qué no siguió leyendo Isaías 61:2? Porque lo que sigue no era para ese tiempo, es para el tiempo de nuestro futuro. Mira cómo continúa Isaías 1, versículo 2. Después de que dice, vine a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Nos encanta eso, buena voluntad de Dios. Los que no tienen visión, tienen visión. Los que no pueden andar, los que no se pueden conducir físicamente, pero también emocionalmente y espiritualmente, ahora se pueden conducir. Eso en todas las áreas. Viene a traer eso. Y luego, ¿qué sigue? Mira Isaías 1, 2. Y a proclamar también el día de venganza del Dios nuestro. Esto no lo leyó Jesús ahí. Y cuando dice el día de venganza, dice a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y para ser llamados ahora árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Para qué? Para una gloria mayor. Eso no lo leyó, porque eso no era para hace 2000 años. Eso sería para, dice la profecía, después. Porque después, cuando dice que al desolador le van a caer todo lo que le debía de caer, es cuando viene el día de venganza del Dios nuestro. Así que mira esta parte, esta conclusión. ¿Cómo Jesucristo vendría a reconstruir el reino? Por medio de 2 visitaciones. Él vendría a reconstruir el reino por medio de 2 visitaciones. Su primera venida fue hace 2000 años y corresponde al año de la buena voluntad de Dios. Pero Él va a regresar. Su segunda venida corresponde al pasaje de el día de venganza de Dios. Este primer día del año de la buena voluntad de Dios duró su ministerio 3 años y medio, que es la primera mitad de una semana de 7 años. Muy preciso. ¿Y qué vino a hacer en esa? A confirmar el pacto, ganando el juicio a nuestro favor. En la cruz de Jerusalén vino a ganar el juicio. Había un juicio que Jesucristo vino a ganar. Tú y yo somos culpables, tú y yo merecemos la enfermedad. Así que cuando alguien esté enfermo, no pregunte dónde está Dios. Dese cuenta de lo que usted y yo nos hemos ganado por dejar a Dios. Por más duro que se oiga. Las consecuencias de nuestro pecado son las que nos estamos comiendo hasta el día de hoy. Cuando alguien tenga salud, no se sienta acreedor como que Dios debió habérselo dado. Dele gracias por la salud que tiene. Dígale gracias, Señor, porque yo no merezco esto. Yo no merezco esta salud que tengo. Gracias por los hijos que me diste. No los merezco. Quiero que tengas la visión correcta. Nosotros lo bueno que tenemos creemos que no lo merecemos. Y cuando viene lo malo nos sentimos acreedores. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué? ¿De qué hablas? La palabra de Dios no nos enseña esto. El desolador debería de tener más autoridad sobre ti y desolarte. Pero es por la misericordia de Dios, Lamentaciones capítulo 3, es por las misericordias del Señor que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana y grande es su lealtad para conmigo. Eso es lo que la palabra nos enseña. El año de la buena voluntad es que Él vino para que cuando tú ves a Cristo y lo recibes, tengas libertad, puedas aspirar a la salud, puedas tener las cosas que a Él le costó su vida. No son gratis. No puedes ser acreedor de estas cosas. Somos deudores. Y lo menos que podemos hacer en nuestra deuda es ser agradecidos. Y mira lo que dice la palabra acerca de cómo Él vino a ganar ese juicio. Lo voy a resumir con estos 2 pasajes ya para terminar. Juan capítulo 12, versículo 31 al 32. Jesús acababa de entrar el domingo pasado a Jerusalén. Y Jesús dijo, ahora
es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuera levantado de la tierra, ahí está hablando que iba a ser crucificado, a muchos atraeré a mí mismo. Él vino a hacer juicio. Por eso cuando estaba en la cruz, la sexta palabra dijo: la deuda ha sido pagada. Y voltea y te dice por tu nombre: Lorena, Ana, Margarita, ganamos el juicio. Has sido perdonada. Tienes acceso a la herencia irrestricta del reino de Dios. Todo lo de Él es tuyo. No hay nada que te pueda separar ahora de Dios. Nada. Es impresionante lo que Jesús hizo. Ese fue el juicio. Esto fue en la cruz. Mira cómo lo dice Colosenses 2:14. Que en la cruz Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Era un aspecto legal. Legalmente estábamos maldecidos. Dice, pero Él anuló el acta de delitos. Todos tus pecados, tus frustraciones, tus enfermedades estaban escritas en un acta diciendo lo que tú eres sin Dios. Pero Jesús tomó ese acta de los decretos, dice que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Con Él mismo, la apropió. Al él ser clavado en la cruz, clavó todo lo que Él se había apropiado. Él se apropió de mis pecados. Él se apropió de mi insuficiencia. Él se apropió de la muerte con la cual está condenado este cuerpo. Todo lo tomó y lo clavó en la cruz. Y despojó a los principados y las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto fue lo que hizo una semana como hoy. Y solamente fue la primera parte de cómo haría. Todavía viene la parte más interesante en el futuro, pero esa la comentaremos después. Él vino y en 3 años y medio, la semana 70 que Daniel profetizó, la primera parte, hizo esto. Después, y vemos ya señales de que ese después no es muy lejos. Vemos señales que este después ya no está muy lejos. Hace 1000 años estaba lejos, pero hoy no parece ya tan lejos. Ese después vendrán otros 3 años y medio, y en esos 3 años y medio el desolador dice que va a andar desolando. Sí, Apocalipsis capítulo 16 y capítulo 13, ahí están las referencias si quieres verlas después en tu casa. Dice que se levantará un rey, o sea, un hombre fuerte, una persona a la cual el mismo dragón, o sea, Satanás, que en las tentaciones a Jesús le dijo: yo tengo todos los reinos de este mundo. Él lo sigue teniendo hoy en día. ¿Quién está a cargo de este mundo? Una serpiente. Y dice: si tú me adoras, yo te voy a dar estos reinos. Se lo dijo en una de las tentaciones a Jesús. Jesús dijo que no, yo no voy a ser tu Mesías. Así que vendrá un después en que este dragón se proveerá de un Mesías con M sumamente chiquita. Y dice en Apocalipsis 13 que será como una bestia fuerte, con 10 principales, pueden ser 10 cabezas de estado que lo van a apoyar, 10 naciones. Y dice que el dragón le va a dar su autoridad irrestricta sobre el mundo por 3 años y medio. Pero en ese después sigue la obra de Jesús. Jesús no ha terminado. Y en esos 3 años y medio, Jesucristo dice que vendrá por segunda vez. Al terminar esos 3 años y medio, Jesús vuelve a hacer presencia. ¿Cómo lo va a hacer? Volviéndonos a visitar. Y entonces va ahora a ejecutar el juicio sobre el adversario. Hace 2000 años Él ganó el juicio a nuestro favor. Y a ver, aquí hay personas que saben un poco de leyes. No todos los juicios que se ganan se ejecutan inmediatamente. Incluso si alguien
interpone un amparo, no puedes ejecutar el juicio. ¿O no? Bueno. Pero vendrá el tiempo en que el juicio que ya fue decretado en la cruz se va a ejecutar, no solamente sobre las personas que le hemos recibido a Cristo, un juicio de vida, un juicio de poder, de trascendencia, sino un juicio también sobre el otro y sus seguidores. Y pondrá el fin al desolador. Es en este momento en que el reino de Dios podrá establecerse plenamente en la tierra. Y la palabra lo dice de maneras muy interesantes. Dice, por cierto, las primeras 3 cosas de sus objetivos corresponden a los primeros 3 años y medio de la obra de Jesús, lo que ya hizo hace 2000 años. Y los siguientes 3 van a ser en la segunda parte de esos 7 años. En los últimos 3 años y medio va a traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y Él será ungido como santo de los santos. Apocalipsis dice, entonces vi el cielo abierto. Aquí está Jesucristo volviendo. Es posible que haya gente de aquí que lo va a ver, no lo sé. Ese después no creo que esté muy lejos de esta fecha. Y dice, después vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba, mira su identidad, fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Voy a adelantarme un poco a esta lectura y mira lo que dice en el versículo bueno, ya no apareció. Lo que dice más adelante, dice que entonces el desolador, más adelante capítulo 19 de Apocalipsis, el desolador también se levanta con sus ejércitos para hacerle frente al Verbo de Dios. Y se libra una verdadera batalla o guerra mundial. Al final de eso, dice que es tomada esa autoridad, esa bestia, y también aquel que lo respaldaba con actos sobrenaturales, un falso profeta. Y son atados y son enviados al abismo. También todos aquellos que dijeron, el Mesías príncipe, Jesús, no es nuestro Señor, este es nuestro Señor. Ellos también fueron tomados y posteriormente, después de un periodo de tiempo, fueron también llamados a juicio para ser condenados junto con el dragón por la eternidad. Ese es el día de venganza. ¿Alguna vez tú te has preguntado dónde está Dios cuando un niño inocente es violado? ¿Dónde está Dios cuando injustamente me han tratado a mí? Yo sé dónde está Dios. Vendrá un día en que tú serás vengado de eso. Todo va a estar bien con tu cuerpo. Todo va a estar bien con tu alma. Serás resucitado como Él resucitó. Es lo que la palabra dice. Y ya no serán 10 años de aflicción o 20 años de aflicción o 90 años, es que toda tu vida has estado afligido. Será una eternidad con gloria. Eso es lo que hace posible el Mesías príncipe. Y mientras llega ese día después, hoy podemos adelantar muchos de los elementos de vida y de poder que Jesucristo ganó en su resurrección.